gráfica me dicen que descargar música es piratería, entonces en Brasil somos 40 millones de piratas. Pero he estudiado 40 millones de piratas. Y como es inconcebible una ley que considere ilegales a 40.000 personas, a 40 millones de personas, entonces la que se equivoca es la ley. Está clarísimo. Es la ley la que no está entendiendo la realidad social. Está claro. ¿Que tienen que cobrar los autores? Dicen en Brasil, sin duda. Vamos a buscar un método alternativo que era parecido al de la licencia general opcional francesa en su día y vamos a estudiarlo y quizás no se van a hacer ustedes tan millonarios como antes, pero van a tener una remuneración muy digna. Pero lo de perseguir a 40 millones, eso está olvidado. En los países en los que se está siguiendo la doctrina de vamos a intentar parar el agua como sea, esos caerán y será absolutamente merecido. Te invito a que vayas a la página de la Federación Antipiratería y leas lo que dicen allí sobre los cursos. Y allí son bastante claros. La Federación Antipiratería dice que da cursos a jueces, policías y fiscales, intensificando las labores de información en aquellos lugares de España menos proclives a castigar las conductas de piratería. Es evidente que no hay ni un juez que no sea proclive a castigar las conductas de piratería. Es evidente, es una contradicción, porque los jueces lo que están es para aplicar la ley. Lo que quieren decir más bien es que ellos informan sobre la propiedad intelectual en aquellos lugares donde los jueces no consideran piratería lo que la Federación Antipiratería considera que sí. Por lo tanto, lo que está diciendo la Federación Antipiratería con toda tranquilidad, y la Federación Antipiratería no es más que una federación de multinacionales, lo que está diciendo es que cuando ven que, por ejemplo, en Madrid aparecen 3 resoluciones que dicen que las páginas de enlace no son delictivas, intensifican ahí sus cursos de formación. Es evidente que los cursos de formación no son tan estériles como están contando, sino que son cursos de formación dirigidos a cambiar una determinada interpretación de la ley, que hacen los jueces, que son los que tienen formación y no las multinacionales. Por lo tanto, nada de inocencia. La propia Federación Antipiratería dice que pretende cambiar las interpretaciones de esa manera. Sí, sí, porque es impresionante. Y lo peor es quien lleva a cabo esas cuestiones de educar para crear. Ves quiénes son los patrocinadores, los promotores, y te ves pues a NBC, Cedro, 4 empresas que se van a los colegios y se ponen a enseñarle a los niños. Y si ves los vídeos de Educar para Crear, que están ahí libremente expuestos, te das cuenta de cuál es la educación que se está dando. Hay un vídeo donde el profesor pregunta, bueno, ¿y qué pensáis de la copia privada? ¿Qué pensáis de la copia privada? Y dice un niño, que supongo que la respuesta era correcta porque para eso aparece en el vídeo, dice, no, 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 me parece muy mal, todo original. Resulta que la copia privada es un derecho que está en la ley y a estos niños, salvo que a ese se le pusiera de cara a la pared después de dar esa respuesta, se les está enseñando que ejercer ese derecho es malo, porque a las empresas que promueven esa formación les perjudica económicamente, que sin duda les perjudica, pero es un perjuicio que no es ilícito, que no viene de un acto ilícito, sino de un derecho, que a veces perjudica, a veces el ejercicio de la libertad de expresión perjudica a otro, pues sí. Un tío que se ponga a opinar sobre mí en internet y que su opinión sea que soy el peor del mundo en determinados aspectos, pues a mí me perjudica. Pero el tío ha ejercido un derecho. ¿Qué le voy a hacer? Es que a veces perjudica lo que se hace, pero no significa que sea ilegal lo que hace el otro. Bueno, pues esa formación de educar para crear es evidente que no tiene nada que ver con la educación. La educación no es eso, esto tiene que ver con el adoctrinamiento. Cuando tú das una información de arriba abajo sin dar posibilidades de opciones, sino que enseñas como quien enseña la existencia de Dios, de arriba abajo, esto es lo que hay, tú no estás educando para nada, tú estás adoctrinando a esa persona. Y lo que se hace en este tipo de campañas, no solo en la de Educar para Crear, sino en las campañas que se dan en televisión y tal,
que ellos llaman de sensibilización, es evidente que es una campaña de adoctrinamiento. Cuando hay dos posturas y dentro de esas dos posturas además hay 50 que comparten partes de una y partes de otra y son tan patentes y tan claras, y tú te dedicas a ignorar una de ellas y coger solo una y ponerte a meterla en la cabeza de la gente desde una única perspectiva, eso es adoctrinamiento puro y duro, no tiene nada que ver con la educación. Absolutamente nada que ver. Y en la memoria de la Comisión esta Antipiratería, cuando hablan de las campañas estas, las llaman campañas de concienciación, sensibilización y educación, pero las definen como campañas de adoctrinamiento. Porque las definen diciendo que estas campañas se tienen que repetir un número de veces adecuado para que calen en las personas. Cuando tú estás diciendo que el mensaje que tú das no cala por su propia naturaleza y porque el mensaje de por sí convence, sino que cala porque lo has dicho muchas veces, es evidente que no estás hablando de educación. Estás utilizando el mismo lenguaje que el que se utiliza para vender el Fairy. El mismo lenguaje. Lo repito tantas veces que el lenguaje de la propaganda y el marketing hace que quede en tu mente. Pues entonces, ¿qué tiene eso que ver con la educación? Sin duda desde ese punto de vista, claro, es que esa es la idea dicha por mucha gente de la industria, que esto hay que llevarlo a los nichos escolares porque pretenden que esto sea una materia que tiene tan poca posibilidad de discusión que hasta se da en los colegios. Es decir, esto es una cuestión de primaria, mire usted, una cuestión de primaria como quién descubrió América, como cuántos son 2 más 2 y las integrales. La cuestión se da en los colegios. ¿Cómo va usted a discutir una realidad objetiva como esta? Y lo que están dando como una materia escolar no es más que una opinión sobre cómo deben ser las cosas. Y eso no puede darse en los colegios. En los colegios se instruye, se da instrucción. Y lo de la opinión ya se lo enseñan los padres, su opinión, el hijo cogerá o no cogerá lo que digan los padres, de su ambiente, de lo que lee. El niño se creará su opinión dependiendo de lo que vaya escuchando por ahí. Pero los colegios no están para educar desde el punto de vista de la opinión. Los colegios están para la instrucción de los niños, nada más. Esa es su función. Bien, el canon es un método de remuneración que se inventó en su momento, en los años 80 en España, cuando se popularizó la copia en cintas de cassette. En aquellos tiempos la copia en cintas de cassette era ilícita porque no existía el derecho de copia privada. Pero nos ocurría pues lo que ocurre hoy en día y se ha planteado ahora en Brasil, que el legislador dijo, pero ¿qué hago? Es decir, esto será ilícito, pero la única manera de frenarlo es vulnerando derechos constitucionales como son el derecho a la intimidad, porque se trata de una actividad que hace todo el mundo en su casa y ¿cómo voy yo a controlar lo que hace la gente en su casa? Es imposible. Y porque no querían vulnerar derechos de ese tipo, era imposible, era lógicamente imposible, pues lo que dijeron fue, vamos a convalidar todas estas conductas, porque no se puede prohibir lo que no se puede frenar, vamos a convalidar todo esto, sin perjuicio de introducir un sistema de remuneración que palie los efectos negativos de esa conducta que hemos convalidado. Introducen el canon, que es una remuneración, es grabar los soportes y los aparatos de grabación que servían para hacer esas copias. Ese canon lo termina pagando el propio comprador del cassette porque es una cadena que va repercutiéndolo en el comprador hasta que llega al consumidor que lo paga él. En aquellos tiempos vale, porque en realidad la gran mayoría de la gente que utilizaba cintas de cassette o cintas de vídeo cuando aparecieron lo utilizaba para lo que utilizaba, porque tenía pocas funcionalidades distintas que no sea, por ejemplo, los periodistas. La gran mayoría de la gente que compraba un cassette copiaba música. Esa es la realidad. El problema está cuando llega la era digital y aparece el CD y se pretende hacer una equivalencia entre el cassette y el CD, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Es cierto que el CD puede hacer todo lo que hacía el cassette, pero además de eso puede hacer 500.000 cosas más. Porque el CD, como muy bien dice Javier de la Cueva, no es más que el folio en blanco del siglo XXI. Y lo que se está grabando no es la cinta de cassette, sino que lo que se está grabando
es el folio en blanco del siglo XXI. Hasta tal punto es así, no solo el famoso ejemplo de grabar las fotos del verano, sino que hasta tal punto es el folio del siglo XXI que los juzgados todos los días graban decenas y decenas de juicios y audiencias previas en ese folio del siglo XXI. Antes se pasaba una taquígrafa, lo hacía, y ahora directamente lo graban en el folio del siglo XXI, que resulta que está grabado por la Sociedad General de Autores y el resto de entidades de gestión. Por lo tanto, cada vez que en un juicio se celebra y se celebran decenas todos los días, pues se paga a las entidades de gestión para que ellas lo repartan entre quienes ellos consideren. Entonces, es disparatado, evidentemente disparatado. No hay ninguna razón lógica por la que cuando no se utiliza ese soporte para grabar obras intelectuales, además gestionadas por estas entidades, se pague. Igual que no tiene sentido si grabo música no gestionada por esas entidades, por ejemplo, toda la música que está en jamendo.com, que tiene 30.000 discos. Pues si yo me grabo los 30.000 discos de jamendo.com a CD, resulta que le pago a las entidades de gestión que no gestionan esa música. Esto no tiene sentido y la gente que levantó la mano diciendo que esto no tenía sentido ha sido siempre totalmente despreciada por las entidades de gestión y se les ha tratado un poco como personas que no entienden nada, porque resulta que esto se hace en otros países y esa es la coartada que sirve para toda discusión. En el momento en el que en otros países se haga lo mismo, ya se acabó la discusión porque lo hacen otros también. Pues bien, resulta que ahora en Europa, gracias a Ana María de Traxtor, se están planteando muy seriamente que el canon, al menos el que es objeto de su estudio, que es el de España, sea ilegal. El informe de la abogada no es vinculante, como sabemos, pero lo cierto es que suele seguirse en la gran mayoría de los casos. Y si eso sucede, pues pasará algo grave para las entidades de gestión y divertido para todos los demás. Porque con eso en la mano, yo lo que imagino que ocurrirá es que 50 administraciones públicas dirán, pues, si esto era ilegal, ¿qué he hecho yo pagándolo? ¿Tendrá que devolvérselo indebidamente cobrado? Supongo que serán las dos ideas que hilarán rápidamente las administraciones cuando, si sale, esta sentencia se publique. Sí, el canon tiene ese efecto, es una invitación a copiar, pero lo malo es lo que vemos en la ley. Contábamos antes que el canon aparece con la cinta de cassette para convalidar esa actividad, que luego llega a la era digital y extienden el canon a la era digital. Sin embargo, recordemos que el canon siempre es consecuencia de la copia privada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se extiende el canon a la era digital, al resto de soportes, eso no va acompañado de una reforma en la ley que amplíe también el concepto de copia privada para convalidar esos nuevos actos que ahora son consecuencia del canon, sino que todo lo contrario. Las entidades de gestión lo que hacen es presionar para conseguir efectivamente esa ampliación del canon a los soportes digitales y a los aparatos de grabación, y al mismo tiempo presionan para que el concepto de copia privada se achique, de tal manera que puedes hacer cada vez menos y pagas cada vez más. Así que es cierto, el efecto que tiene el canon y el saber que existe es una invitación a la copia. Sin embargo, lo que hay que saber es que esa copia privada que amparaba una gran cantidad de conductas ha sido reducida considerablemente y que ahora la situación es de mucha inseguridad jurídica porque el concepto realmente se sabe poco de cómo se van a interpretar por los